Sería maravilloso si usted ama a Jesús, si usted anhela vivir un tiempo nuevo en su vida. Vas a pasar de ser el cobarde, la cobarde, a ser el hombre de Dios para el momento, la mujer de Dios para el momento, cuando seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos durante 40 días. Eso es lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días. Se les apareció durante 40 días, hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Se les apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Que esperaran ¿qué? La promesa del Padre. Mire qué maravilla. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: o ustedes escucharon de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Póngase la mano ahí en su cabeza, en el pecho, y diga: Padre Celestial, en esta noche, háblame acerca del reino. Háblame acerca de tu reino. Amén. Y lo que dice la palabra. ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó de entre los muertos? No ascendió directamente a la diestra de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor dice que Jesús está sentado a la derecha, a la diestra de Dios Padre. Amén. Está nuestro Dios, Dios Padre, y está nuestro Señor Jesús sentado a la derecha de Dios Padre. Amén. Ahora, no es que Jesús resucitó y directamente fue a ese lugar del cual Él venía. Amén. Sino que durante 40 días, después de que resucitó, se presentó a sus discípulos para hablarles ¿de qué? Del reino, hermanos queridos. Se presentó durante 40 días para hablarles acerca de qué? Acerca del reino, hermanos queridos. Ese tiempo, mis hermanos, ese tiempo que Jesús convivió, esos encuentros que Jesús estuvo con los discípulos, ya resucitado, fue ese tiempo el que transformó verdaderamente la vida de los apóstoles y los preparó para ser llenos con el Espíritu Santo, que es lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos como la venida del Espíritu Santo. Amén. Hubo un tiempo de preparación. Diga conmigo Pentecostés. La palabra Pentecostés deriva de penta. Eso quiere decir 50. Diga conmigo 50. ¿50 qué? 50 días después de la resurrección. 50 días después de celebrar el domingo de resurrección, se manifestó lo que nosotros llamamos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos que estaban ¿en dónde? En el aposento alto. Hermanos, esos 40 días que Jesús habló con sus discípulos, los preparó para el nacimiento de una iglesia poderosa. Hermanos, hombres y mujeres que habían caminado con Jesús estaban llenos de miedo, estaban temerosos, estaban frustrados porque ellos habían visto a su líder
morir en la cruz del Calvario. Muchos de ellos habían huido, se habían dispersado, estaban llenos de temor, pero sin embargo había un remanente. Diga conmigo, un remanente. Había un grupo que todavía estaba expectante de recibir más de Dios. Había un grupo que, a pesar de que todavía tenían unas ciertas dudas, una inestabilidad espiritual, todavía tenían un poquito de esperanza de que algo pasara. Y esa fe, aunque estaba ahí media flaqueando, esa fe fue suficiente para que Jesús volviera a ellos. Eso es una maravilla, porque yo veo que, a pesar de que los discípulos estaban medios como que tambaleando en su fe, sin embargo, ese poquito de fe, haga así conmigo, así como un poquito, como si fuera una pizca. Voy a decir, le voy a poner la sal, le voy a poner una pizca de sal y voy a venir con los deditos y hacer. Pone así, diga una pizca. Hermanos, una pizca de fe es lo que nuestro Señor Jesús quiere ver en cada uno de nosotros. Y el resto viene a través de la palabra, hermanos queridos. Porque mire que, escuche, porque dice la palabra que esa pizca de fe en los discípulos atrajo al Señor Jesús a ellos. Y durante 40 días fue a través de la palabra que ellos fueron preparados para ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fruto de una preparación previa, hermanos, ellos se volvieron de ser los más inestables a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que ardían en el poder de Dios sin miedo, que estaban dispuestos a entregar sus propias vidas por Jesús. Vemos a un Pedro, hermano, dudando de nuestro Señor Jesús. Vemos a un Pedro negándolo a Jesús, diciendo: yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco. No, pero si vos sos Pedro, vos andabas con Jesús. No, yo a ese hombre no lo conozco, no tengo ni idea. Pero si vos ibas a la iglesia allá en La Rioja, Milce, no, yo nunca fui a esa iglesia. Dudaba Pedro. Pedro estaba lleno de inseguridades, pero después de la preparación, diga conmigo preparación, diga conmigo 50 días. Luego de esa preparación, ellos son llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene sobre personas que no están preparadas. No, hubo una preparación a través de la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesús. Y luego vemos a un Pedro diferente. Parecen dos hombres diferentes. Primero, un hombre temeroso, lleno de miedo, de inseguridades, inestable, que incluso negó a nuestro Señor Jesús 3 veces. No lo negó una sola, lo negó 3. Pero después de que fue lleno del Espíritu Santo, se volvió en el Pedro que Jesús ya había visto. Hermanos queridos, es que Dios tiene la capacidad de ver en cada uno de nosotros el producto final. Dios no está viendo tus caídas, Dios no está viendo tus defectos, Dios no está viendo tus debilidades. Él sabe que si vos te pones en tus manos, Él puede hacer lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Después de que fue lleno del Espíritu Santo, lo vemos al ex inconstante, al ex cobarde, lo vemos predicándole a 5,000 personas en el patio del templo. Hermanos queridos, pasó de ser un cobarde, pasó de ser un inconstante, pasó de ser un inestable a ser el hombre de Dios para el momento. Hermanos queridos, es lo que Dios va a hacer con esta iglesia, es lo que Dios va a hacer en tu vida, es lo que Dios va a hacer en tu familia. Vas a pasar de ser el cobarde, la cobarde, el miedoso, la miedosa, a ser el hombre de Dios para el momento, la mujer de Dios para el momento, cuando seas lleno del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir: gloria a Dios, ese voy a ser yo. Créalo. Si es para Jesús, déselo con fuerza.
Diga conmigo preparación. Preparación, hermano. Preparación. Es la palabra la que transforma nuestras vidas. Es la palabra la que transforma nuestras vidas. No es casualidad. Hermano, yo veo un Dios que cree en cada uno de nosotros. Quizás tu esposa ya no cree en vos. Quizás tu esposa ya no cree en vos. Quizás tu esposo ya no cree en vos. Porque metés la pata una y otra vez. Porque decís que vas a empezar, que vas a cambiar, que vas a dejar de tomar, que vas a dejar de esto, que vas a dejar de tomar malas decisiones en la economía. Quizá nadie cree en vos. Quizá ni tu pastor cree en vos. Pero yo veo algo. Dios sí cree en cada uno de nosotros. Dios sí cree en cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso es maravilloso. Porque aun cuando Dios, todos nos pueden descalificar. La gente puede descalificar tu familia. Quizá muchas personas te conocen o conocen a tu familia como la peor familia del barrio. La peor familia del barrio. Pero yo tengo buenas noticias para ustedes, hermanos. Yo tengo buenas noticias para cada uno de ustedes y para mi vida y para mi familia. Que lo vil y lo despreciado escogió Dios para avergonzar a sabio. Él escogió lo que no era, hizo algo. Hermano, Dios tiene la capacidad de tomar un matrimonio roto, hecho pedazos, atormentados por las crisis matrimoniales y hacer un matrimonio completamente nuevo. Él tiene la capacidad de tomar al más chiquito, al más pobrecito, al que no tiene nada, al que no tiene oportunidad, al que nunca tuvo un sueño y darle un sueño grande y darle una nueva vida y llenarlo de fe y llenarlo de esperanza. Hermano, Dios tiene la capacidad de tomar a ese miedoso, cobarde, con problemas de autoestima y darle una nueva vida y levantar su cabeza y que comience a andar erguido en la vida. Dios tiene el poder para hacerlo, mi hermano. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Esa es la pregunta. ¿Usted lo cree? No es si Dios lo puede hacer o no. La pregunta es si usted lo cree. Esa es la pregunta. Por ahí hacemos la pregunta equivocada. Y decimos, ¿será que Dios me puede ayudar? Sí que puede. Y el asunto es, ¿usted está dispuesto a dejarse ayudar? Suena parecido, pero es diferente. Suena parecido, pero es diferente. Cada vez que vamos a la Biblia y leemos acerca de los grandes hombres de Dios, generalmente predicamos de sus hazañas, predicamos de sus victorias, predicamos de un David derribando un Goliat. Predicamos del pequeñito David derribando a Goliat, pero muchas veces no predicamos de el rey David engañando a su esposa o engañando a uno de sus soldados más fieles con su esposa. Hablamos de las victorias, hablamos de las hazañas, hablamos de un Pedro predicando con autoridad, volviéndose un líder de una iglesia pujante. Pero también es bueno recalcar que ese hombre negó al Señor y no lo hablamos para juzgarlo. Hermanos queridos, yo veo que Dios tiene un proceso en cada hombre y en cada mujer de Dios que yo leo en la Biblia. Cada uno de ellos tuvo que ser procesado. Cada uno de ellos tuvieron que pasar por diferentes tipos de adversidades. Y sin embargo, Dios siempre creyó en ellos. Hermano, yo cuando hablo del rey David, yo veo que en el libro de los Hechos dice la palabra del Señor, dice la palabra de, he encontrado a David, he hallado a David, un varón conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le pida. Y yo cuando leo ese pasaje en la Biblia, yo digo, pero el Señor está pasando por alto todos los errores de David. Sí. Sí. El Señor está pasando por alto todos los errores de David. Hermanos queridos, no se trata de que si Dios tiene el poder de perdonarme, o si Dios tiene el poder de restaurarme, o de hacer algo nuevo en mi vida, en mi matrimonio, en mi economía. Dios sí puede hacerlo. El asunto es si usted está dispuesto a dejarse ayudar por Dios. El asunto es qué precio usted está dispuesto a pagar por eso.
Hermano, porque todas estas personas de las cuales hablamos acerca de lo que lograron, las hazañas, cuando usted lee en el libro de Hebreos acerca de los héroes de la fe. Sí, los héroes de la fe. Yo quiero ser de los héroes. Dice la Biblia que muchos de ellos fueron comidos por los leones en un coliseo romano. La mayoría de los apóstoles, míreme. La mayoría de los discípulos, esos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, esos discípulos, la mayoría de ellos fueron asesinados por la causa. La mayoría de ellos, de verdad, ya ellos no estaban jugando a la iglesia, estaban dispuestos a morir por lo que creían. Pasaron de ser unos cobardes, un puñado de cobardes, a ser hombres y mujeres dispuestos a todo por la causa del Señor. Entonces es maravilloso poder hablar acerca de las virtudes, hablar acerca de la gente heroica, de la gente que logró, que hizo proezas en Dios. Pero nunca te olvides de que esas personas fueron procesadas, que muchos de ellos metieron la pata. Isaías, el Señor se le presenta a Isaías y le dice: Isaías, te voy a usar. Isaías le dice: no, Señor, yo soy un hombre inmundo de labios. Yo soy un hombre inmundo de labios. El hombre se sentía pecador, se sentía que no iba a poder hacer la obra. Jeremías le dijo: no, Señor, yo no puedo, yo soy un niño, yo no sé hablar. Y el Señor le dice: yo te voy a usar lo mismo y voy a poner mis palabras en tu boca. Pedro lo negó al Señor y sin embargo Dios lo volvió a llamar. Cuando Jesús resucita, se le presenta a los 11, hermanos queridos, esto está fresquito. La semana pasada celebramos resurrección. Cuando Jesús resucita, se le presenta a sus discípulos. ¿Y sabe qué es lo primero que hace? Me falta uno. Me faltan dos. Judas, sí, Judas ya sé lo que hizo. ¿Y dónde está Pedro? Llámelo a Pedro, porque lo necesito para el ministerio. Hermanos queridos, el Señor lo manda a llamar a Pedro, a pesar de que Pedro le había negado. Es que Dios ve en nosotros algo que nadie puede ver, hermano. Dios sí cree en nosotros, no por lo que somos hoy. Él ve el producto final. Cuando Dios le da un sueño a José, Dios no le muestra todo lo que iba a tener que vivir hasta alcanzar ese sueño. No le muestra, en otras palabras, todo el proceso, todo el sufrimiento, todo lo que iba a tener que padecer. No solamente por las cosas de la vida, sino por la gente que lo rodeaba. Gente que lo iba a traicionar, gente que le iba a maldecir, gente que le iba a hacer daño. No le mostró todo eso. Simplemente le dijo: vos tenés que permanecer y yo voy a hacer maravillas en tu vida. Hermanos queridos, yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, mírela con mucho amor y con mucho respeto. Dígale: hey, Dios sí cree en vos. Vamos, decirle: yo no sé si todos en tu casa creen en vos, pero Dios sí cree en vos. Vamos, mire al del otro lado, al de atrás o al de delante, y dígale: hey, déjame decirte algo de parte de Dios. Dios sí cree en vos. Decirle, yo no sé si todos creen en vos, pero Dios sigue creyendo en vos. ¿Lo cree? $50 días de preparación. 7 semanas. Que se pusieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde que Jesús resucitó? 40 días hablándoles acerca del reino. Un reino que hizo. La palabra del Señor dice, escuche, que estaba leyendo esta mañana, me bendijo mucho. Lo voy a dejar para la semana que viene o entre semanas. Pero hay un tema que me bendijo mucho. Estaba haciendo mi devocional y leí acerca de el camino a Emaús. Cuando Jesús resucita y se presenta a 2 de sus discípulos. Camino a Emaús. Si usted lo quiere leer después en su casa o en esta semana, está en el libro de Lucas.
capítulo 24, desde el capítulo 13 en adelante. Es maravilloso. Pero dice la palabra del Señor que esos dos eran dos discípulos. No formaban parte de los 12. No formaban parte de los 12, pero eran dos discípulos que habían caminado con el Señor, que habían dejado sus trabajos, sus empleos, que habían dejado sus familias por seguir a Jesús. Y sin embargo ellos van caminando desde Jerusalén a Emaús. Emaús era un pueblo que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén, si hablamos teológicamente, representa la gloria de Dios, la gloria del Señor, su pueblo. Y Emaús está a 11 kilómetros en descenso. Significa, hoy si nosotros lo hablamos de manera teológica, de manera espiritual, como un retroceso en la vida. Ellos estaban frustrados, ellos estaban desanimados. Y a pesar de su condición, ellos volvían cabizbajo. Quizás eso aconteció el mismo domingo de resurrección. Ellos emprenden camino a Emaús y caminan 11 kilómetros y empiezan a caminar hacia Emaús. Y cuando van caminando hacia Emaús, como descendiendo en un descenso espiritual, alejándose de la gloria de Dios, de lo que Dios tenía planificado para ellos, ellos van volviendo deprimidos, angustiados, hablando de todo lo que le había acontecido al Señor Jesús. Y si aparece uno entre ellos, ellos no reconocen que era Jesús. La Biblia no da detalles de por qué no le reconocen. Generalmente en muchas de las apariciones que tuvo Jesús, los discípulos no le reconocían. Yo no sé si era por su aspecto, quizás la forma de su piel, el tono de su piel. En la resurrección hubo modificaciones quizás en el físico de Jesús, o quizás simplemente fue Dios que en su soberanía les negó o les veló para que no se dieran cuenta que era Él. Lo que sí entiendo yo por la palabra es que a pesar de sus miserias, Jesús se arrima a ellos. Ellos iban decepcionados de su líder. Ellos iban decepcionados de su líder. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido que el reino que Jesús venía a establecer no era un reino en Israel. El reino era un reino espiritual. Entonces ese fue el tema y esa fue la frustración de muchos de los discípulos del Señor. Esa fue su frustración. Ellos estaban enfocados en las cosas terrenales. Ellos esperaban un Mesías que sacara a Roma de ser el líder de Israel. Ellos buscaban a alguien que liberara a Israel del yugo de Roma. Estaban hablando políticamente de una transformación terrenal, pero no pudieron entender sino hasta que se le reveló el reino de Dios. Por eso era la urgencia y la necesidad de una revelación espiritual. Y cada uno de nosotros como iglesia, si queremos verdaderamente vivir una vida en victoria y ser transformados en lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que tener una revelación. Hermanos, ahí camino a Emaús, el Señor se les aparece a pesar de sus inseguridades y comienza a preguntarles por qué estaban tan tristes. Dice, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan angustiados? Y los otros, medios indignados, le dicen, pero vos no sabés todo lo que pasó acá en Jerusalén. Vos que sos forastero por acá, que no te has enterado cómo han matado a Jesús, un hombre que era poderoso en obras, profeta de Dios. Ellos conocían, miren cómo lo llamaban a Jesús, léalo después en su casa. Hombre poderoso en obras, profeta de Israel. Pero sin embargo, ¿cómo estaban? Pateando piedra. Conocían mucho de religión, pero no tenían revelación. Hermanos queridos, la palabra del Señor dice que Él les dice, insensatos. Insensatos. ¿Por qué Jesús los llama insensatos? Hermanos queridos, la carencia de la palabra de Dios en nuestras vidas los vuelve insensatos a cada uno de nosotros.
Hermano, la palabra del Señor dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Por falta de conocimiento, por falta de revelación, mi pueblo perece. Hermano, estos 40 días, el Señor va a estar preparándonos espiritualmente. Nos va a hablar acerca del reino. Sería maravilloso si usted ama a Jesús, si usted anhela vivir un tiempo nuevo en su vida, si usted anhela más de Dios, si usted anhela ser transformado de esa persona inconstante a una persona firme, de convicciones firmes, usted tiene que permanecer. Usted tiene que permanecer. La palabra del Señor dice que Jesús le habló a estos dos discípulos, le habló, y mientras les hablaba, dice que el fuego empezó a arder en sus corazones. Es a través de la palabra que el fuego en nuestras vidas arde, hermanos queridos. Es a través de la palabra. Y cuando fue tanta la presencia de Dios que vino sobre esos hombres a través de la palabra, que le dijeron: hey, no nos damos cuenta quién sos, no sabemos quién sos, pero ¿te querés quedar con nosotros a comer? Hermano, dice que entraron a comer con este forastero que era Jesús. Y que dice que cuando se sentaron a la mesa, dice que cuando Jesús partió el pan, dice que ellos lo reconocieron. Lo reconocieron al partir el pan. Se acordaron de todas las enseñanzas de Jesús. Mire qué tremendo. ¿Sabe qué? Es maravilloso porque en ese momento Jesús ya sale de la escena. Usted lo va a leer en su Biblia. Jesús sale de la escena. Quedan esos dos discípulos ahí. La Biblia dice que esa misma noche, diga conmigo, esa misma noche. Hermano, yo no sé si usted calcula 11 kilómetros. Yo no me puse a hacer una comparación entre lugar y lugar. Pero 11 kilómetros es una distancia, ¿sí o no? No había Remi, no había Uber. No había luz. Decía, bueno, camina por una callecita iluminada 11 kilómetros, como que va, pero ellos ya habían llegado a Emaús. 11 kilómetros, cuesta arriba, hacia Jerusalén. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor que cuando ellos lo reconocen a Jesús al partir el pan, cuando se les revela la palabra, cuando empieza a arder el fuego en sus vidas nuevamente, dice que se levantaron y empezaron a correr hacia Jerusalén. Hermano, ni siquiera fue en 40 días. Eso fue en 11 kilómetros, en una charla con un forastero que terminó siendo Jesús. Hermano, eso es nos deja tanta enseñanza. Porque puede ser que usted haya estado caminando rumbo a Emaús. Puede ser que usted haya llegado en esta noche y usted estaba bajando para Emaús. Usted bajaba cabizbajo, triste, angustiado. Y el Señor se acerca a caminar al lado tuyo. Eso es maravilloso. Cuando gente piensa que tiene que hacer todo bien para que Jesús se acerque a ellos, el Señor nos recuerda que a pesar de nuestras miserias, Él siempre se acerca a caminar con nosotros. Y a usted, mientras recibe la palabra en esta noche, yo sé que el fuego de Dios se aviva en su vida. Reconózcalo en esta noche. Reconózcalo. El pan ya fue partido la semana pasada en la cruz del Calvario. Reconózcale. Él fue a la cruz y fue partido por usted. Reconózcale. Él resucitó. Reconózcale. Y usted va a volver al lugar donde tiene que estar. Emaús no es tu lugar. Jerusalén es tu lugar. Alguien que diga gloria a Dios. Hermano, cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas, corremos a cualquier Emaús. Algunos corren a la droga, otros corren lejos de Dios, guardan la Biblia arriba del ropero, no quieren escuchar más de nadie, que nadie les hable de Dios. Hermano, no te vayas a Emaús. No te vayas a Emaús. A pesar de tus miserias, el Señor se acerca a caminar con vos en esta noche. Y le reconocieron al partir el pan. Y esa misma noche
sin farol y sin vela, en medio de la oscuridad, pero estaban hechos unos guerreros. Se levantaron y empezaron a subir. Hermano, hay una diferencia geográfica entre Emaús y Jerusalén. Jerusalén se encuentra a 600 metros por encima del nivel del mar. Es como una subida. Hermano, usted va a subir. No geográficamente. Usted tiene que subir espiritualmente. Diga conmigo, yo no me voy para Emaús. Yo vuelvo a Jerusalén. Esa Jerusalén representa a Dios. Yo no sé cómo llegaste en esta noche. Puede ser la primera vez que venís a la iglesia. Puede ser que usted tenga tiempo de caminar con Dios, como le pasó a esos discípulos. Esos discípulos no era que no lo conocían el Señor, lo conocían. Pero estaban cegados por los problemas, hermano. Cegados por el dolor. Cegados por la angustia. Eso que usted está viviendo te impide ver a Dios. Pero Dios está ahí. Reconócelo en esta noche. Él no está acá para juzgarte. Él está acá como una mano extendida. Tómese de la mano del Señor y camine con Él. Pero ya no rumbo a Emaús, no rumbo al mundo. Camine con Jesús rumbo a Jerusalén. ¿Amén o no amén? Aleluya, escuchen. El tiempo ha transitado. El tiempo ha transitado. Póngase de pie. Aleluya. ¿Y qué tal si en esta noche? ¿Y qué tal si en esta noche usted habla con Dios? ¿Y qué tal si en esta noche usted le puede reconocer? ¿Usted reconoce que ha sido Dios el que le ha hablado? Es Dios el que te quería hablar en esta noche. El que te dice, no te vayas a Emaús. Ese no es tu lugar. No vuelvas atrás. A veces los problemas nos llevan a tomar malas decisiones. Los afanes de este mundo, las preocupaciones, las tentaciones. No te vayas, hermanos.